Saludos a todos los usuarios de Forlan Companion. En este nuevo vídeo os vamos a mostrar cómo crear un fichero de vocabulario. Para ello debemos tomar del libro de texto que estamos usando para aprender el idioma extranjero, palabras en lengua extranjera y también su significado en nuestro idioma nativo. Esta operación debiera ser realizada por nuestros profesores, que a continuación subirían al servidor de Forlan Companion dichos ficheros de vocabulario. Proporcionando los nombres de los ficheros a los alumnos, estos podrán descargarlos para estudiarlos durante el curso. Si esto no es posible, cualquier alumno podrá crear los ficheros de vocabulario por su cuenta. Por lo tanto, este proceso que vamos a explicar a continuación puede ser realizado indistintamente por profesor o alumno. Supongamos que estamos estudiando inglés y que somos un estudiante español. Vamos a crear un fichero de vocabulario con los nombres de los colores. El proceso se compone de dos partes. En la primera debemos crear el fichero vacío nombrándolo, y en la segunda debemos ir añadiendo uno a uno los elementos del vocabulario, en este caso los colores. A. Creación del fichero vacío. Pulsamos en Crea un fichero. A continuación debemos rellenar todos los huecos. Elegimos la lengua extranjera, en este caso inglés. Podemos escribir arriba English para encontrarlo rápidamente en la lista. Elegimos la lengua nativa, en este caso español. A continuación escribimos el nivel curso grado. Al ser los colores algo básico, escribiremos A1. En capítulo tema escribiremos tema 1. En tipo de vocabulario pondremos colores. Es importante notar aquí que para usar examen tipo test sería conveniente que no se mezclaran sustantivos, verbos ni frasales, puesto que facilitaría las respuestas. Es por esto que deberían crearse ficheros distintos para cada uno de ellos. Por último, debemos rellenar el apartado de identificador extra. Este fue añadido a posteriori para evitar que distintos usuarios nombren sus archivos de la misma forma, ya que el servidor de Forlan Companion no permite subir un archivo si ya existe otro con el mismo nombre. Aquí podemos escribir las iniciales de nuestro nombre, el nombre de nuestro colegio o el nombre de nuestro curso. Escribimos, por ejemplo, IP2A, las iniciales del instituto y nuestro curso segundo A. Una vez rellenados todos los huecos, pulsamos en el icono de debajo para guardarlo, concretamente el de la izquierda con una flecha en su interior. Ya se ha guardado. Para continuar el proceso volvemos atrás, al menú de la aplicación. B. Introducción de vocabulario en el fichero. Pulsamos ahora en Añade vocabulario. Ahora presionamos en Código de lengua. Como el fichero vacío que hemos creado contiene en es, puesto que elegimos inglés como lengua extranjera y español como lengua nativa, se incluye en el índice en es. Hay que tener en cuenta que un estudiante puede estar aprendiendo más de una lengua extranjera. Por lo tanto, los ficheros que vaya creando se incluirán en un índice u otro dependiendo del idioma. Pulsamos en es y seguidamente en Elige un fichero. Buscamos el fichero de colores en la lista. Podemos pulsar en Abre el fichero para constatar que está vacío. Debajo podemos ver tres formas distintas de introducir el vocabulario. La más común es la primera. Palabras significado conocidos. En la primera palabra significado conocidos debemos introducir el vocabulario en lengua extranjera y su significado en nuestro idioma nativo. Por lo tanto, esta información debe ser conocida por nosotros. Pulsamos en palabras significado conocidos
y debajo de vocabulario introducimos una entrada blue, por ejemplo. Ahora debajo de significado escribimos el significado de blue en nuestro idioma nativo, que es español, en nuestro ejemplo. Por lo tanto, escribimos azul. Pulsamos en el icono con el signo de más para añadir la entrada al fichero. Es importante que las entradas se introduzcan sin errores, cuidando además los espacios, puesto que en los juegos deberemos escribir el vocabulario igual a como fue introducido para obtener respuestas correctas. No obstante, los errores introducidos pueden corregirse en elimina una entrada o un fichero. Si presionamos de nuevo en abre el fichero, veremos que la entrada fue añadida efectivamente. Dos. Significado desconocido. Esta forma de añadir vocabulario considera que el significado de la palabra que queremos añadir a nuestro fichero es desconocida por nosotros, con lo cual al escribir una entrada en lengua extranjera pediremos a Forlan Companion que la traduzca. Este método actualmente tiene su limitación, puesto que el traductor solo ofrece una traducción. Pulsemos en significado desconocido. Introduzcamos un nuevo color escribiéndolo debajo de vocabulario. A continuación pulsamos el primer icono de la derecha y esperamos la traducción. Por último, presionamos en el icono con signo más para añadir la entrada al fichero. Para verificar que se ha realizado correctamente, pulsamos en Abre el fichero. Aquí aparece. 3. Pronunciación conocida. En esta última forma de introducción de entradas podemos pronunciar nosotros mismos la entrada en lengua extranjera y usar Forlan para traducirla. Pulsamos en pronunciación conocida. Ahora presionamos en el icono de micrófono y pronunciamos la siguiente entrada, Yellow. Podemos repetir varias veces hasta obtener la entrada deseada. Una vez obtenida, presionamos en el primer icono de la derecha para obtener su traducción. Por último, pulsamos en el icono con símbolo de más para añadir la entrada al fichero. Presionamos en Abre el fichero para comprobar que la operación se realizó correctamente. A continuación, usaremos el primer método para terminar de introducir todo el vocabulario de colores. Pulsando en Abre el fichero vemos que todo ha sido introducido correctamente.
Aquí termina este tutorial.